Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, mis hermanos. Esto va para los jóvenes. Pura, primeramente pura, después pacífica. Mira lo que genera la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios que dice que es agua limpia, lo que hace es agua pura, que después que hace es pacífica, genera paz, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Atención, hermano, que esto es importante. Esa es la palabra. Tú tienes que salir hoy de aquí renovado. Hoy tienes que salir por lo que venías tú. Tú vienes por un fruto. ¿Amén? Amén. Y hoy está diciendo claramente la palabra de Dios y de buenos frutos. O sea que lo que se va a hablar hoy aquí, que no hemos terminado, apenas estamos empezando, debe crear en nosotros fruto. Fruto. Lo que tú vengas a buscar hoy en este lugar, Dios te lo va a dar hoy. Te va a dar un fruto. Un buen fruto. Estoy seguro de eso. No va a ser uno que va a recibir fruto, ni va a ser dos que va a recibir. Varios van a recibir buen fruto. Amén. Fruto que abunde. Fruto que permanece. No una cosa que sale y no permanece, sino algo que va a quedar implantado hoy en nosotros. Porque el Espíritu Santo lo va a implantar en vuestro espíritu. Amén. Amén. Estamos hablando de buenos frutos. Primera de Pedro, más adelantico, 2 hojitas más adelantico, capítulo 2. Este versículo ya lo habíamos hablado antes y habíamos colocado una protagonista, que es una bebé que está por aquí cerca. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, 2.2 Mario, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué está hablando la palabra de Dios? Que hay una leche espiritual no adulterada. ¿Ya? ¿Y qué produce esa leche? ¿Qué es lo que vamos a recibir hoy? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué le decía el Señor Jesús a las personas que necesitaban algo? Les decía: se salvó. Y después eran sanados. Lo que hoy vamos a recibir hoy, y que dice que es para salvación, es un fruto que va a llenar esa necesidad que tienes hoy. Amén. Romanos 6:22. La palabra de Dios es la que va a hablar hoy, mis hermanitos. Bendito sea el Señor. Romanos. Este es el propósito de Dios. Hemos hablado claramente de que la palabra de Dios es pura, que debe generar en nosotros fruto, ¿correcto? Hemos hablado que es leche no adulterada y que nos permite recibir algo de parte del Señor que permanece. ¿Amén? Amén. Y este versículo es el versículo que para mí es muy importante, hermanos, porque habla claramente cuál es el propósito verdaderamente de la palabra de Dios en la vida de nosotros. Para que no seamos engañados. Dice lo siguiente:
en el 6:22. Eso es lo que debe producir. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea que la palabra lo primero que debe hacer en nosotros es libertad del pecado. Atención. Primer punto. Y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. Ya no vivo yo. Ya hago lo que yo quiero. Yo ya hago lo que Dios quiere. Soy su siervo. Amén. Cuando yo ya no hago lo que yo quiero, soy un siervo de Dios. Porque ya Cristo vive en mí. ¿Qué va a pasar cuando eso sucede? Atención. Tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que primero que todo, la palabra de Dios nos lava y nos limpia, ¿correcto? Nos transforma. Ya no vivo yo, ya no voy a hacer lo que hacía el viejo hombre, sino que ahora soy una nueva criatura y voy a hacer lo que mi Dios dice que hago, o sea que soy un siervo. Y por consecuencia voy a ser un santo, santificado. Y fuera de esa santificación, óigame bien, como fin, la vida eterna. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios. ¿Qué hemos dicho? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Recuerda lo que dijo el ciego? No sé quién será ese hombre cuando fue sanado, pero lo único que sé es que Dios no oye a los pecadores. ¿Lo dijo o no lo dijo? Amén. Dios quiere nuestra santificación. Al principio, cuando estamos caminando con Dios, somos pecadores, hermanos. Pero cada vez la palabra de Dios nos va limpiando, 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 para llegar, ¿correcto?, a esa santificación. O sea que cuando llegamos a esa estatura, ¿qué va a pasar? Nuestra vida es diferente. ¿Amén? Amén. ¿Por qué es diferente? Porque yo obedezco a mi Dios y por consiguiente soy un hijo de Dios y tengo a mi Padre que es el que me va a dar los frutos que yo necesito. Amén. Vea lo que dice aquí, termino. Efesios 5. Efesios 5. Bendito sea el Señor. ¿Por qué quiero traerles este mensaje, mis hermanos? Porque este mensaje es importante para nosotros. Porque la riqueza de Dios es muy amplia. ¿Ya? Es muy amplia, pero es muy importante que tengamos lo siguiente, y yo no puedo engañarlos a ustedes, mis hermanos, porque a veces tenemos puestos los ojos en las cosas que da Dios, mis hermanos. ¿Me entiendes? Y Dios ha colocado en mi corazón hoy, mis hermanos, óiganme, muy importante, Dios nos da cosas. Es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es nuestro libertador, muchas cosas. Pero a veces tenemos puestos los ojos únicamente en las cosas que da de Dios.
Y yo pienso que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Que lo importante no son las cosas que Dios nos da. ¿Correcto? Lo importante es que Dios quiere que seamos transformados y que tengamos una vida eterna. Porque muchos se están perdiendo en la iglesia hoy en día. ¿Ya? Y dicen ser cristianos y no lo son. Y eso me preocupa. Porque dicen ser cristianos, pero llevan una doble vida. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. No es suficiente con decir, soy cristiano. ¡No! Dios lo dice en su palabra. Que en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. Sanamos enfermos. ¿Qué dijo el Señor? No os conozco, hacedores de maldad. Y yo tengo que decirlo porque es una responsabilidad. ¿Ya? Dios nos da cosas. Pero lo importante no son las cosas. Lo importante es la santificación, la renovación, para que tengamos una vida eterna. Porque nuestra morada son los cielos. Pero a veces se predica un evangelio de la tierra. ¿Entiendes? Y muchos se están perdiendo por eso. Y están cayendo. O sea que es mi obligación eso. Entonces, terminando, Efesios 5:25, mira lo que quiere el Señor. Lo primero es eso. Que el pecado ya no mora en nosotros. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para que tengamos derecho a esa vida eterna. Y cuando la iglesia, que somos todos nosotros, los que estamos aquí, más los hermanos que nos reunimos aquí los domingos como congregación, esto es lo que quiere el Señor, mis hermanos. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. El Señor me está diciendo, ¿ya? Dios nos ama a nosotros que somos la esposa, la iglesia. Él nos está diciendo que amemos a nuestras mujeres. Mira lo que dice aquí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, que es lo que estoy hablando. Dios quiere una iglesia santa. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o sea, lo que estoy hablando aquí. La palabra de Dios nos tiene que limpiar. Esa palabra que no está adulterada, esa palabra que no está maquillada, esa palabra que no son argumentos, filosofías, historias, sino la palabra tal cual como está escrita. ¿Para qué? Miren, a fin de presentársela, Jesucristo presentarse Él mismo, una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Donde la gloria de Dios está ahí en esa iglesia. ¿Qué es la gloria de Dios? La manifestación de Dios. Su presencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en su presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Amén. Mira lo que dice aquí. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, mis hermanos. Dios está buscando eso. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Y ahí podemos ver la gloria de Dios. Espero que esta meditación, aunque usted no sienta,
El Espíritu Santo le va a hablar a su espíritu y va a quedar esa palabra implantada en usted para que usted sepa, ¿correcto? Su espíritu sepa el trabajo que va a hacer usted. Y ahora en adelante usted va a recibir más, va a ser más lavado, va a ser más limpiado porque ya tiene conocimiento de esa palabra, aunque usted no crea. ¿Amén?